Bienvenido al programa La Biblia Dice, con el pastor Pedro López Collazo. Este es un ministerio de predicación en el idioma tzotzil del Templo Bautista Faro Encendido. Esperamos que sea de bendición para usted y que el Señor le bendiga. A continuación, el mensaje. Atiscopios la el tiglie, hermanos. Yo creo que muy más cosishuta shkaldik muy más timuj na dicto, sino que na optiksha, kilos diksha, oisha o nos van albil, pero sí vamos a recordar lo que usalan tamelel Dios taskan tikujun chuno la gele. Lielas likes viketis, Dios vikelie, hermanos, de hoy Jesús con la multitud, chiukti, epal gente tige, enseñando muchas cosas, enseñándole yakta chanum tasel, usalan yaye, la yalmantal, muchas cosas, verdad, de Cosalan introduciendo las yaks bata tikinel viketamelel hermano. ¿Por qué? Kuchal yotilajiyal. En el versículo 12 lajiyal, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. Ati Jesús kalaluk lahiyai tijeten lahiyalige. Ti bucho muyuk ipike, muyuk tunyun tijpostavanege. Janosh tashtunyun ti bucho iptashaige. Eso es por cuchalio tijeten lahiyale. Vamos a regresar un poquito en el 9, en el Vikeli 9, chitashalige. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. La yalvikelia, kalalukte ti Jesús, las tata ilel junvinik, tijasbi Mateo. ¿Qué te oí chotol? Ti tijun yavil o snail ti bucho tas tohik patanike y hech lahayal la akliun shute y hech batel y la sakli ti Jesús. Aconteció que estando sentado en la mesa en la casa de aquí de muchos publicanos pecadores que había venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Akalton kotapasel, tikalaluk bucholahik batel ti Jesús, y te hoy chotik tajun mesa teitana, tal yan lumetik, samuliletik, y tal chotluk shiuk ti Jesús titameshae, shiuk ti yachangula, los discípulos y otras personas. Entonces, si vemos acá, en el 11 seguimos. En el 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Kuchal y Jesús a los discípulos de Jesús, Kuchal tía maestro y qué, tía, o sea, hablando de Jesús. Mochotahtik chiuk tihian lume, is chiuk tih samuel tije. Chiuk tih mulivale, tije, pecadores. Hermanos, aquí vemos un poquito, Vikelie, hermanos. Vemos Kuselan cuando llamó a la lukla yikan, epal gente, o sea, ta kushlejal, tas venta ti kushlejale,
para que es fácil seguir a Jesús. Ahora, Lionek a la luk la yikone, entonces mochotik ta mesa con los pecadores y con los publicanos. Hermanos, si damos cuenta aquí, ahora vi que sabemos muy bien que Timoteo es discípulo, ya apóstol, seguidor de Cristo. Pero mira, hermanos, en el Vikeli Kusalan Tamelel, qué trabajo, vi que Tamelel ti Mateo, hermanos, vi que era publicano, quiere decir, Yanlum no es judío, no es Viquetamelel, sino que era un hombre extranjero que no corresponde hoy tastolal a ti Jesús. Mustao, mushkoto, porque era un hombre publicano. Hermanos, vi que Leone, o sea, publicano, ischiu a los judíos, vi que tamele, o sea, no se llevan muy, ni siquiera un acuerdo, ni tienen derecho, vi que ti publicano, ni tienen derecho para entrar en el templo, ni tienen derecho para que entre judío y publicano no era nada, vi que tamele, sino que absolutamente se mantienen una separación lejana, vi que tamele, hermano. Ahora, hermanos, si lo que vemos acá, publicanos, pecadores, se sentó con Jesús en la mesa. Lo que dice, vi que Leone, por esa razón, vi que el versículo 12, en nuestro texto, vi que Leone, hermanos, por eso la yan, di Jesús, ti bucho y pique, janos hatashtunyun, ti koldaele. Ti bucho le kike, much tunyun, ti postabanege. Es decir, si mi tajanóptico te wikelie, millunman, aquellos publicanos andaban enfermos, aquellos pecadores andaban enfermos. Muyuk enfermotik, muyuk iptachaik, sino que espiritualmente, sino que tishkush lejalige, están totalmente, tienen una separación entre Dios y Shiuk, el hombre aquellos. O sea, se mantienen una gran separación. Escucha las calnagato. O sea, no hay relación. Ni tienen derecho para hablar, sino que totalmente hay una separación. Pero cuando Jesús vi que tal, hermano, hermano, o sea, lo llamó a cualquier hombre, vi que león. Cualquier persona, cualquier mujer. Shanailek vi que María Magdalena era hombre pecador, mujer pecador, Noctamulil. Hermanos, ¿y qué? Lo perdonó, vi que Dios. Amén, hermano. Lo perdonó. Perdón. Por eso vi que Leone, o sea, no están enfermos, sino que su problema, vi que Leone tienen una gran separación también entre Dios y aquellos hombres. Son paganos, ni siquiera tienen el temor de Dios, pero cuando Cristo vi que talone, lo llamó a todo. Ahora aún, pero hay una pequeña confusión, vi que Leone, hermanos. En el libro de Efesios menciona, vi que también ti salvación es por gracia. ¿Qué? Por gracia, por gracia o no. Pero mucha gente enfoca en esa gracia. Pero más no estás para enfocar, sino que tuerce la gracia.
O sea, batel belal, que no es de la gracia, vi que también, ¿ne? Entonces, hermanos, vi que lione, o sea, bueno, tibucho ya hoy en la gracia, entonces, hay mucha gente ahorita, pues, shuyas pas vivir como ellos quieren, cosen tishkushlejalixkanige, total que hoy ya tikushlejale. Mayoría gente la amiga también. Pero hoy un ta gracia, hayanos mi chopolco si las pase, puede ser que shipach, pero me las can perdone y hetchlikolo batestok. Hermanos, todo torcemos la palabra de Dios. Hermanos, vi que Leone, hermanos, hermanos, lo que nos muestra, vi que Leone, hermanos, en el versículo, vamos a leer en el versículo 12, al oír que los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. La gente está enferma espiritualmente. Tiene necesidad, hay una necesidad de que Tamelel que necesitan su sanidad, pero más su sanidad física, su sanidad espiritual. Pero a ti, o sea, hablando, vi que Leone, o sea, la gente necesita salvación. Pero usted vi que Leone, hermanos, vea, vi que versículo 13, vi que Leone, hermanos, y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mau kamtel tal kik tibucho tukike, ha tal kik tibucho sa muliletike, pero hay una cosa aquí, hermanos, al arrepentimiento. Tiene que dar su tesión. Hermanos, eso es. Bueno, volvemos un poquito. Vi que escucha la cara. Nakato, tibucho muyuk y pique, o sea, muyuk shamelige, no tiene necesidad de médico. Muyuk chtuñonik tikposhtabanege. Hanosh tibucho iptashaige, dice la Biblia. Pero ¿por qué aquí entonces? Aquí nos da una idea, nos da un poquito en el pensamiento, es decir, que Cristo tal y bueno, nos llamó, tal como vi que escucha el tibó, dije, la yico tiksha, que ya somos hijos de Dios, yol shnicho no tiksha tikahual, gracias a Dios, amén, hermano. No cabe duda, vi que también, porque yol shnicho no tikshati Cristo, vi que li, hermanos. Muy dudatik. Pero una cosa, vi que lo que nos demuestra, vi que Leone, hermanos, no entra, o sea, mush ochbaten, persona en la presencia de Dios cuando está enfermo. Ajá, o sea, no hay entrada en el cielo, o sea, en la presencia de Dios, una persona enferma. Porque dice, no he llamado. Ahora aún, no he llamado justos. Sino que a los pecadores, otra vez como que contradice un poquito, pero dice, los enfermos tienen que ser sanados. Entonces el pecador tiene que tener un arrepentimiento, tiene que tasutes yontón, quiere decir, tiene que tashich posta el pecador, mi hermano. Tiene que tashich posta él, aquel pecador, hermano. Hermanos, vi que Leone, hermanos. Yo creo que vi que Levi,
el justo no existe, vi que también en el mundo. No existe persona justo. No existe persona, vi que también, pero Dios viene, o sea, vino para que también tal yak ta ochtikinel tikusijamelel vi que también. Ahora, hermano, el arrepentimiento. Hetushal vi que leone. Hermanos, vi que leone. Si damos cuenta, vi que le chotischiuk, tamesa vi que tamelel a ti Jesús, con los pecadores, con los publicanos. Chotischiuk. Pero tuvo que enseñar, o sea, las chanumtas, tikus elan tamelel, tikus lejale, tikus elan tamel, o sea, estaban como que si fuera, está dando una consulta, dando los tratamientos, o sea, chak betiposhile, vi que lie, jaet elan chapostak vi que lie. Pero tiposhile tiene que chatsakun. Lo mismo vi que lie, mi lihbato dicta consulta, vi que médica que lo que, mi lihbata conta consulta, o sea, el doctor nos da receta, mano meti a poshilne. Ahora, lo correcto vi que también, lo correcto vi que en una cita médica vi que lie, lo correcto vi que lie, en la yalta le instrucciones, jajetelans saquel. Tu medicamento tienes que tomar cada 8 horas y tiene que chavaca alarma, ya sea mi medianoche cot, pero tienes que tomar en esa hora. Tiene que jetelar, porque es una orden. Pero de Cristo cuando ya está en la mesa, vi que Dios, eso es lo mismo, micha anti poshile, pero tienes que tomar en serio en estas cosas, vi que exactamente, hermano. Ahora, Tashal Vigeli, el arrepentido tiene que echar su tesa a montón. Mauk la hial mo total la voz tikinune, la na on tikosik bien, la na be, la na tikosik bien, con ese la col moyuk la hial chiquil digne moyuk, sino que Vigeli echar su tes a montón. Hermanos, la palabra arrepentimiento, estuve buscando en el diccionario su determinación, vi que el arrepentimiento, hermanos, es renunciar en un acto, tikua elane, chavikta, tikus elandia kushlejale. Es arrepentimiento. Es tomar, o sea, mientras vi que le chatsak, o sea, juntos ve boyotlie, pero a la luz las sutes abandone, tienes un seguir también el camino del arrepentimiento, tiene que chatsak, matel ti ve, ti buy la yal vi que ti Jesús, hermano. Eso es arrepentimiento. Porque mus maukte mustak. A chuno Dios, chuno lajel, y te hoy en el mismo camino anterior. Mooj mustakun, eso es lo que menciona. Sino que Jesús la yiktalel para que su tesiontón, maog la yiktalel, y siguió lo mismo. Mooj, hermanos. Mateo, hermanos, dejó su banco de tributo. Era cobrador de impuestos, vi que Timoteo dejó de ser cobrador de impuestos. Hasta Tamelel, hermano. En otra cita bíblica vi que Tamelel, los apóstoles dejaron su casa por seguir a Jesús. Las comes naik, kusi matanal tahtakutikon, las comes tihtot mekutike, tihnakutike, kusi tihmoto moton kutikne, shik layal, los apóstoles, hermano. Pero Jesús lahyal, tiamotoneke, hatikush lejals batelosil, chapanbil yun tihtote. Amén, hermano. Hecho shalom, o sea, está hablando de la salvación, hablando spogel tikush legal tik viketamel. Es un arrepentimiento.
Porque también el vi que leone, porque en Cuchichalacal, Nakatone, hay mucha gente ahorita, na ojiksha que hoy ta gracia, hoy vi que también, entonces hermano, como que Shusha no shkatik, kusifastik vi que también. Hermanos, vi que Mateo siguió a Jesús. Los apóstoles siguieron a Jesús. Los apóstoles, las comesic, su oficio, ticuse yam telique, por seguir a Jesús. Jesús Shalom, el arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento, vi que tamelele, abre, o sea, tasham, un paso para estar en la presencia de Dios. ¿Ah? La baile, hermano, o sea, disute som ontonale, mume hechuk no seco tashkom, sino que hats no pajesvan, tashul tojolal a ti Dios, vi que tamelele, hermano. O sea, pero justo las calnacatones, mume hechuk no, el arrepentimiento, o sea, disuten som ontonale, es cambio de actitud. O sea, tiene que tajel, discush lejaltik, vi que tamelele, hermano. Mateo 3:2, sutanictey, hermano. Mateo 3:2. Mateo 3:2. Tashal lahyal alishulko bikelika kawaldie. Bueno, vamos a leer desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Lahyal bikelvi. Sutes avontonik, yunti ventainel, yunti Dios tabinajele, no pol hoy tatojolalik. Las calnacato, los enfermos, no, o sea, mush bulik, mushikot en la presencia de Dios. Muyuk. Ahora, casi lo mismo vi que leone. Suteso avontonik, porque no pachtalel, ticolta él, tatojolalik, ticolta ele, scan suteso ondonal, mi hermano. ¿Me explico, hermano? O sea, scan suteso ondonal, vi que tal. Mujechuk no osh, vi que tamel el hermano. Muj maug no osh, mi total, mi la vinchu no la gele, mo mejechuk selan, vi que tamel el hermano. Sino que scan suteso ondonal, hermano. Hermanos, vi que, o sea, arrepentíos, porque el reino de los cielos nos ha cercado. Tashal vi que livi. Entonces, o sea, tengo que sentir, o sea, tijuncho no la gele, tiene que dar su tesionton, o sea, renunciar en la vida anterior. Eso es arrepentimiento, renunciar en la vida anterior, hermano. Que yo shalom, hermanos, vi que también a ti renunciar vida anterior, escuchar muchas cosas litas, bati, vanomil, vi que también titoyon baile, vi que tal ondonale, ti itishale, ti laban maneje, ti loil tabaneje, ti toyol shailine, ti toyol shanale bane. Eso es vida carnal. Pero cuando me arrepentí, o sea, las sutes contonone, tiene que estar comes un mau kushlejal, ti te hoy ti vais hermanos. O sea, ti carne no lleva vida, ti carne lleva muerte, mi hermano. Eso es lo que menciona. Dios, y lo mismo, tal vez hay algunos, a lo mejor hoy shabucho shanaik de memoria, hoy un versículo vi que se ha usado mucho, vi que 2 de Corintios 5:17, muchos kan shbate, mi muto shanaik, hasta shusha pas marcar, ¿verdad? Sí, 2 de Corintios 5:17. O sea, muchos
no lo conocemos, muchos lo conocemos, vi que también pero a lo mejor hay algunos que todavía, que mucho shotikin y lo puede marcar. Cosita shal, hermanos, nueva criatura es, vi que ya, de modo que si alguno está en Cristo, mi hoy bucho junukal te oyiksha tas toholal ti Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ach kushlejal tas toholal ti Cristo, hermano. Eso es. Hechoshal vi que kuchal. Bueno, otra vez volvamos con el mismo kuchalakal nakato, renunciar de la vida anterior. Entonces vi que ahí empieza. Hechelan kuchal muchas tak. Stigmatic tajujun kinkinal dige, tajujun kusuknosh, lo que es del mundo, tikusis kintipano mile. Ajá. Por esa razón, jate talemekun, pero más también en nuestra actitud, en nuestra vi que tikusen la cosa la discusión la kuchikucha la kalnakato, me hoy toyol shtiajol, toyol shaitishach, toyol muchas cosas kusi no shano, vi que o sea, ya no, porque está, o sea, hoy un arrepentimiento en tu vida. Hoy en el camino del arrepentimiento. Hoy tas belal tisute som ontonal vi que tamel el hermano. Por eso cal hoy tas toholal shati Cristo ne ach kushlejal, como dice, menciona vi que escritura vi que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Poco kushlejale como shastekelalon. El arrepentimiento es un cambio, o sea, es un retrocedo de la vida anterior. Mira, hermanos, apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, Gálatas 2, likusita shal alishulko bikelika. Kahualtik Vigelie, 2:20. Gálatas 2, versículo 20. Shitashal alishulko, li Kahualtik Vigelie, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apóstol Pablo también va a contar historia ti Pablo, Ti Pablo contra Invanej. Ti Pablo hasta la yak tamilel ti Estebané, junyah tunel Dios tamilel ti Pablo. Ti Pablo era pero batse hizo un nombre cruel, un nombre peyon echem capsol tagialelo. Muy cosi sigyon la yil kun chuno la helvikelen nakas spot el tamagelion sukel tachukel. Ellos batse hizo lo que él hizo, Tiemals hol nohta envidia nohta yitishal ontonal nohta yalelo ti apóstol Pablo. Hasta jun kakal ti busha las sutes oyonton vi que también el que cuando calal preparados chapa no su abatel muy especial exactamente chukel dichona la que le tigle. Muy especial las chapas de abatel que te la. Pero cuando de repente Dios apareció, las yaks bata iluk Dios tas toholal, entonces vi que leoné, apóstol Pablo, la sucesión don hermano. A ti apóstol Pablo ne, la sucesión ton, Señor, usichak an tahpascha.
A ti Pablo ne, hermanos, Pablo ne, kalalug lahyalbe ti Cristo ek usichak antak pascha. Jesús lahyal, lek hoy batan ochan batel ti talum viketi buchabate, tasna ti Ananiase, jate chavich albel ti kusich cancha pase. Lek hoy. Cuando Kalaluk era el camino basactalel di gente, tal vez baspots tamajel di gente, batas tojolal di Ananiase, a inclinarle a él, a la presencia de Dios, mi hermano. En vez de que él con su furia, tascak al yondon bat, tiemal bate, y llegó en la humildad en la casa de Ananías. Apóstol Ananías, lahyal, vikelies su tesajontón, chatatikus legale. Yahtun el Dios chabat. Entonces aquí vemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Kool siya vikelione, kool, lahkich hipanel ta cruz, chiuk di Cristo ne. O sea, se siente entregado, se siente propiedad de Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Vi que lie, o sea, me siento, vi que tamele lie. Yun ha yunun di Cristo. Por eso titana lione. Muyuk sha kushulun tahtukun, mas Cristo kushul tahtoholal vi que titanane. Eso es el verdadero arrepentimiento, mi hermano. Jame sutesom on donal tane. Mauksha oyun vikelie, mauksha oyun ta kushlehal tukun. Oyun tash kushlehal ti Cristo. Kushulton, muy chamem, ¿verdad? Ve hasta la yalun, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, mi carne todavía está, di Pablo, lito hoy tibekete, pero tashkushi por mi fe, tasventa ti Dios las yaxbatas tojolale, y se entregó a mí. Las kanun ti Cristo, y las yaks batas tojolalun. Hermanos, es un arrepentimiento, vi que también en la vida de Pablo totalmente. En vez de que, escucha las calnacato, en furia batsactalel a los cristianos, vi que y llegó arrodillando, inclinando a la presencia de Ananías, vi que también, hermanos, porque se arrepintió la sucesión ton. Tamel tastojolal a ti Dios, hermano. La sucesión. Entonces el arrepentimiento. Maug metajimol ti arrepentimiento tamel, hermano. Maug metajimol ti sutesom ontonale. Maug metajimol vi que tamel de que naka nos milavog tikine. Mohme, maug no naka lavog tikine. Es que poner las sutes contón, las cortiquin ya Dios. Lecoy es otra cosa ortiquinel y es otra cosa la sutesabontón tamel el hermano. Es muy diferente, vi que tamel el tío es muy diferente, vi que tamel el hermano. Que yo ya vi que leone, hermanos, y otra vez, hermanos, vi que la tadicta y el vikelie, hermanos, el arrepentimiento, hermanos, nos pone muy cerca a Dios, hermano. Muy cerca, vi que hermanos, mauk chopol, muyuk shibolsma, sino que es una forma, es un acto, es un trabajo, para que no pajotik, y muy cerca estamos en la presencia de Dios, hermano. Oyo no yicho alen, hermano. Na ohtik shaonosh tamel adilie.
A ti Dios cuando calal muy cerca, y o sea, te oyotic siempre en la presencia de Dios, tiscotol gagale, hermanos, muy más alax vayan, hermano. Tan solamente estar en la presencia de Dios, hermanos, batito, más alax batas kushlehaltik, litas bati mile, hermano. ¿Por qué? No pol dia coltale, no pol dia kush minele, no pol ti apogele, hermanos, hasta los demonios, mush no pastal el dato holal, hermanos. Es una bendición también, hermano. Pero necesitamos, por eso vi que Leone, por eso Mateo 3:2, por las que el digna catoe, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sute soti abontone, no pachatalel, dicoltael datojolale, sutes abonton. Jatoch no pachtalel, da alicoltael, si tú arrepientes, vi que también el hermano. Porque mi muyuk ya sutes abontone, hermanos, corre peligro, tikushlegal digre. Shibol mesba tikushlegal vi que también el. Hecho Shalom, vi que Leone, la caldignacato es renunciar en la vida anterior, renunciar, vi que ti, pero eso es una gran realidad, vi que también el hermano. Hermanos, la caldignacato, vi que lee, sin arrepentimiento no hay acercamiento de Dios. Lo siento, pero eso es una realidad. Kalal muyuk tisute som ondonal damelele, muy mumesh no pastalel di Dios vi que también, hermanos, batanik en el libro de Primera de Juan, su capítulo 2, versículo 17. La hial vi que al Dios vi que hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, kusiti yonton Dios ne, hati sute somontonale, hermano. Es el arrepentimiento. Su voluntad a ti Dios, hati sutes conton, me renuncio, chiquita, bueno, sots tapas del renunciaron. Porque también vi que ligado, sacal en la costumbre, vi que ti kushle jalil, vi que también sacal ti on tonal, ti tasventa ti kushle jalil. Hermanos, vi que lione, pero tashal alisgot, ti banumile, tamesh etskoplal, chik ti skupi gel yontone, etskoplal, pero ti bucho, jatas pasbe, ti kusitashal a ti diose, permanece, ¿cuántos días? Para siempre. Mujeres, hermanos, para siempre. Desde aquí li oyotas batibanumile hasta llegar en la presencia de Dios, hermano. Viendo coselan chavich batel coltael, la mano de Dios, la bendición de Dios, desde acá hasta llegar en la presencia de Dios. Porque dice, permanece para siempre. Eterno. El arrepentimiento es eterno, mi hermano. Yamtel vi que también vi que ti arrepentimiento nos lleva a la eternidad, nos lleva a la bendición, nos lleva en una victoria, vi que también, hermano. Hermanos, nuestra naturaleza. Hermanos, muy escucha las calnacato, chaval mellichos kushlejal en nuestra vida propia, naturaleza propia, sin Dios viquetamele, sin arrepentimiento viquetamele, hermanos, esta carne no tiene vida. Chavash kushlej, jato milih ochtalel, tastoholal a ti, tastoholal Diosé, cuando yo me arrepiento, tasutes contón viquetamele, entonces tengo la vida viquetamele. Nos lleva a la eternidad, nos lleva a la salvación, nos lleva a la perfección. Hermanos, pero tengo que tenerlo el arrepentimiento. Hermanos, vi que también, escucha las calnagato, mucha gente dice, yo soy salvo por gracia.
Le doy por gracia también, porque chaval tan solamente mi trabajo, las sutes contón, la vi que también, en eso no hice nada. Muy y las paz para que yo, otra cosa, compré, hoy hice un sacrificio, nada. Por gracia vi que tikush lejal tamele, pero necesaria el arrepentimiento. Necesario vi que tamele. Ellos ya vi que bueno, o sea, otra vez con el mismo, otra vez, cuando oyun ta gracia, mucha persona pas vets lekil amtel, mucha, mi, total, la chunja ti hoy coldale, cooks elan tikush lejale, hermano, mechuk, mao het elan tikush lejale. Mira, hermano, otra vez volvemos. Vi que el primero de Juan 2:17, la que el dignacato vi que el mundo pasa y su deseo. El que hace, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Buchutas paz, tikusitas shal ati Diose, ha chkushi tas batel osil. Hace, palabra, hace, hermanos. Pero Batanik en el libro de Efesios, vamos a tenerlo un poquito en la lectura, para que ellos en el Efesios 2, vamos a leer, Dios, Vikelie, 2, versículo 10. A ver quién es el valiente, lío Yune. Amén. Porque somos, sí, hermano, hechura suya. Yam telotik ti Cristo amén, hermano. Yam telotik ti Cristo ti Cristo Jesús la yacotic talel. Ahora, aquí hay una frase, porque somos hechura suya. Yam telotik ya nos transformó las gelotik, las yachsutes condontik, yunotik ya, musha kushulotik tahtuktik. Ahora vi que Leoné dice, creados en Cristo Jesús para, sí, hermano, buenas obras. El mona voy tijola al vaquinatique. Cuando cada luego hoy buchuchal, vi que también es muy persa cositas paso, ¿verdad? Pero aquí menciona la salvación trae buenas obras. Con gozo tachiamte, con gozo paz, con gozo chilecum, con gozo jetzelanviquele. Hago la obra porque ya soy salvo por la gracia de Dios, hermano. Amén. ¿Están aquí, hermano? ¿Están de acuerdo, hermano? A ver, hoy mucho muy acuerdo que me levante la mano ahorita. De veras, hermanos. O sea, te llamte el Dios, Maugion, salvo ti Dios, ahora sí eres salvo, a tu manera, vi que titanane, somos creados para buenas obras, el que está en Cristo Jesús. Ahora, diferente meón, ahora escucha, bueno, o sea, muy contra hoy en chuno la gel, chuno hoy jundiose, naohti hoy jundiose, pero muy suele ochemunlek, pero muy chielka, ahora es diferente, vi que también el hermano. Titagone, jame coselastalel, tibe que tone hermano. Su propia carnalidad, vi que también, entonces escucha las carnacato. Mi propia carnalidad, vi que también chavalme, kushlejal, uctos elantiaxa, leccha pasaba. Si no tienes a Cristo primero, chavalme un hermano. Mume chapas confundir un hermano. Mume chapas confundir en obras chiukti gracia, Mume estakun, mume shkolaj, vi que también un hermano. Hermanos, vi que leone, tibucho ya ochem talel,
ochem tal, ahora maugnosh meun, hermano. Ahora, mira, hermano, el arrepentimiento nos hace cerca en la gracia. No hay arrepentimiento, no hay gracia, vi que también. O sea, eso es lo que la Biblia menciona, vi que también, hermano. Hermanos, Sutaniksha en Gálatas 5, vamos casi, ya vamos terminando, 5, versículo 22. Aquí habla del Espíritu Santo, 5:22, mas el fruto del Espíritu, yamtel dicho el Espíritu, hermano, hacemos una pausa, hermanos, si tú, persona, vi que también persona, mucho la shunti Cristo, ochtalel, en el redil de Cristo, ochtalel tas corral de Cristo, el que lo aceptó a Jesús, dibucho las aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, vi que también ochtalel de Cristo, pero maugnos de Cristo, chiuk dicho el Espíritu, hermanos, amén. O sea, juntamente, vi que inmediatamente, maugto kushito orachtal, pero hoy ya está tojolal de Cristo, ahora sí, hay un fruto, el fruto del Espíritu, vi que hermanos, más el fruto del Espíritu, sí, hermanos, amor, ¿verdad? Amén. Amor, o sea, kushul ontonal, lekil ontonal, kanbail, eso es amor, hermano. Eso es amor. Ahora, gozo, moyu bajel, contento oyun, naoh buchuk kahval, naoh buchuk Dios, muyuk chishi, buyuk oyukun, contento siempre oyun, porque me gozo en Cristo Jesús, mi hermano. Amén. Hecho ya el fruto. Ahora, vi que el tiene que paz tiene que chiamte chiukun. Paz, o sea, ti pase, muy cronta tashkil otra persona, otra vez, vuelvo a repetir, muy ti tashkit está, muy ti chopol tashkile, muy no acuerdo hoy en cualquier cosa, siempre ando en paz. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, hermano. Porque su tesos contón, talel tas tojolal de Cristo, hermano. Eso es. Ahora, diga paciencia. Paciencia. Otra vez, hoy sí que mal, hoy smukul contón, muy eso es paciencia, longanimidad, bondad y fe. O sea, es lo mismo, puro lequil ontonal. Y además, bondad quiere decir, yo soy generoso. Amo a la otra persona. Mi hoy mucho es necesitado, tengo bondad de apoyar. Eso es. Hay un trabajo, hermano. Mauk de mi hoyo tictas tojolal de Cristo, mauk yun tamelel, tiyun muyuk pase, tiene que trabajar en buenas obras de la gracia, mi hermano. En buenas obras de la gracia. Mauk obra de la ley, no estoy hablando obra de la ley, no estoy hablando obra de la carne, es obra de la gracia, dígale, hermano. Amor, anbanan, muyubajan, eso es bondad. ¿Ah? Comparte, vi comparte tu bendición, ¿Ah? La kushtik coca. La kushtik vi que chaval coca, pero kushtik agua, pero tienes bondad. Hoy es lequi la bontón. Y eso es el trabajo, vi que también el hermano. ¿Ah? O sea, yam te la lelun. Por eso vi que leoné, hermanos, vi que el fruto del Espíritu, vi que hermanos, eso es el arrepentimiento, nos hace acercar de la gracia de Dios. El arrepentimiento, vi que es dar lugar al Espíritu. Empieza con la obra, vi que tamelel, mi hoy a su tesoja montón tamelele, leone chvinach tamelelun tibote, yolch nichonoti Cristo, vi que tamelele. Si andamos igual o peor que antes, hermanos, tengamos cuidado, hermano.
Porque stalel ti banumila que lo que, stalel ti costumbre que lo que, likelek, likel tishol. Mis canojot likelepe, como que si fuera canot de verdad. Pero mi hachavi litas likele, hasta shushas, paso maldecir, paso arrojar maldiciones, peyon tishole pejacha mochtom shichel vigetamel el hermano. Eso es el mundo. Hayam tel tibanumile, yam tel ti carne, yam tel ti vais el hermano. Pero ti yam tel Cristo vigetamel todo es contrario. Todo es contrario. Tamel el ticusela yam tel Dios vigetamel. Yam tel Dios shkushul ontonal, lekil ontonal, kanoch chiiltak, vikel lionem, mauk echem shkaphol, mauk tutun, siempre listo oyun para buenas obras. Porque naoj oyun en la gracia de Dios. Me gozo de servir, me gozo de hacer algo, me gozo viketamel, vikeli. Hasta ejemplos, vikeli, muchos básicos aseo, vikelita templo, hasta deben de cantar gracias Dios por servirme. Hasta chuto, me le falta este moñito, vikeli, chcabetos adorno porque estoy contento, viketamele. A ti es obra de Dios, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Y eso es una verdad. Porque así lo dice en la Biblia, vikeli. Ahora, el total colemune, total, si ilet nos militak avta oponel mi muyuk, pero la cosa que hoy en tastola Dios, maukech, hermano, maukech, que también. Kala me het en le, pues todo ko yai, maukech, que también. Hermanos, eso es que también, no orgulloso. La obra del arrepentimiento es obediencia, humildad, no altanería, no orgulloso, shalom, todo eso es obra de la carne. Escucha la carne acá todo. Hermanos, mira, para terminar, mi chaval de arrepentimiento, ¿ne? Que lo habil, Lucas 13, inmediatamente, a veces que tenemos, anil no estoy un minuto, pero ya vamos a terminar. Lucas 13. ¿Quién dice yo en el versículo 3? Versículo 3. Ajá. Os digo, no, antes si no arrepentéis, todos perecerán igualmente. Hablando, vi que en el 2, respondiendo Jesús dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Osga, hoy junlum, las tai castigo, otzwokolik. Pero ti Jesús millón avalohik, millón janos jamás chopolik, aquellos ticos en las taswokolige. Mi muyuk shasute sabondonike, lo mismo que te enchalajicuchalege. Sin arrepentimiento, perecemos, mi hermano. Apocalipsis 2, quiero agotar scotolvigele. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. Mi muyuk chasute sabontone, nao vikeliti bula eche, tip cosicho por la pase. Porque mi moje también lo que es tu candelero. Tu candelero, tu vida, tajpo botia kushlegale. Mi muyuk chasute sabontone. Mira, hermanos, sin arrepentimiento no hay vida, mi hermano. Muyuk me kushlejal, 2:6, vi que la Biblia, pues sí, vi que
este 3:3, tachal, otra vez habla de puro arrepentimiento. 3:3, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré de ti. 3:12, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad Nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi muyuk shasute sabontone, tame shibulta toholan, estableceré mi castigo. Mi muyuk shasute ayomaba y legon, hermanos. O sea, aquí no señala persona. Muy vikeli, hoy buchu nos enseña a cada uno de nosotros, vikeli. Ahora, buchu ta salione, dice vikeli 3:12 bulak, él digo, ne. Entonces, buchu las salionone, las kildik vikelione, al que venciere, y yo los haré columna del templo. Yo ya le enojikti templo de mi Dios. Y bun tetzakal vi, tas toholal atih diose, tas teklumal atih diose, titeita Jerusalene, tite oita shialtalel ta vinagel yun tih diose, y jun ach bil ta shich, al que venciere, al que se arrepiente, al que tamel el tibuchu tas chun de corazón a tis Dios, mi hermano. Amén, hermano. Hecho shalom tibuchu tas salione, tibuchu tas iktah yuun, tis poco kushlejale. Hermanos, va a haber grandes bendiciones de mi Dios. Amén, hermano. Hecho shal, jagetelan, tashal alishul koplikahwalige. Hermanos, pues las kaitiglek, sotskoblantisute som ondonale. Magnos, como yo quiero, como yo vivo, magnos tengo que aplicar, trabajar el arrepentimiento. Dios, balanik, su testik, la tadicta como en el Dios, a ti sobre este mensaje, kuselan la kaitik. Dios en esta hora.